Los hermanos tan jóvenes, ellos pueden estar parados ahí. Dice el hermano Timo que se siente como un roble. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. La hermana Lidia es más joven, tiene que sentirse más fuerte todavía. Gloria a Dios. ¿Ya lo encontraron? Versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase. Mire para qué le acercaban los niños, solo para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Mire que al Señor le agrada que nosotros traigamos a nuestros hijos, que nosotros nos preocupemos por traer a nuestros hijos delante de su presencia, pero también le indigna, oiga bien, le indigna cuando alguien estorba, cuando alguien hace presión para que los hijos no se acerquen a él, cuando alguien en vez de traer a sus hijos al Señor, los lleva para otras partes. Al Señor le lastima, le indigna, le enoja, le molesta. El Señor no está de acuerdo con la conducta de muchos padres, porque el Señor no nos ha dado hijos para que los llevemos a la perdición. El Señor nos ha dado hijos para ponerlos en sus manos y para que les sirvan, para que, hermanos, sean adoradores al igual que nosotros los padres. Amén, hermanos. Así que aconsejamos a los hermanos, hermano Timoteo y hermana Lidia, que no es la primera que traen a presentar. Amén, ni la última tampoco. Amén, no soy profeta, pero ellos mismos lo han declarado que todavía van a tener más hijos si es que Dios se los permite. Amén, así es que pues ellos ya conocen sus responsabilidades y hasta el momento damos gloria a Dios porque tienen a sus hijos aquí en la casa del Señor. De hecho, uno de ellos es músico. ¿Cuántos se gozan porque el hermano José toca el instrumento? Amén. Y ojalá y Dios nos dé a todos ese privilegio de ver a nuestros hijos ocupados en la obra del Señor. Muchos hermanos tienen ese privilegio y estoy seguro que se esfuerzan por exhortarlos, por enseñarles para que se mantengan y cuiden esos dones, esos privilegios, pero muchos de nosotros tenemos hijos que todavía no se ocupan. Oremos a Dios, aconsejémosles, doctrinémosles, ayudémosles para que se envuelvan en las cosas del Señor y podamos estar nosotros tranquilos, hermanos. Porque mire, cuando nuestros hijos están ocupados en las cosas de Dios, así uno se vaya para su casa, si usted sabe que sus hijos están aquí con el pastor o con los hermanos ocupados, usted está tranquilo en la casa. Pero si usted se va para casa y usted sabe que su hijo se fue al parque, que se fue al campo, que se fue a las tiendas, usted no ve la hora. Usted quiere que ya llegue, usted está desesperado porque usted sabe que el mundo está perdido. El ambiente allá no es el que tenemos nosotros aquí en el templo. Así que anhelamos que todos los padres oren, se preocupen por el bienestar espiritual de los hijos, les den ejemplo, les ayuden, porque para que los hijos se motiven hay que darles un buen ejemplo. Amén, hermanos. A veces los padres matan las inspiraciones de los hijos, perdonen el consejo o la exhortación, pero hay padres que los hijos tienen deseos de servir y matan esos deseos, esas pasiones o esos anhelos en las cosas del Señor. Ayúdenles, si usted tiene que venir con ellos a la práctica, venga. Amén, hermanos. O sea, ellos quieren servir a Dios. Miren los niños cuando hacen su culto, qué gozo cuando hacen el culto los niños. ¿Por qué cuando llegan a cierta edad parece que no se gozaban cuando eran niños?
porque nosotros los padres no les damos seguimiento a lo que están disfrutando desde la niñez. Así que es responsabilidad nuestra ayudarles. Y que todos, hermanos, el anhelo mío es que todos los niños y adolescentes y jóvenes sirvan al Señor con todo su corazón y se desarrollen en alguna área en la obra del Señor. Porque usted sabía que en la obra del Señor hay jóvenes sirviendo, hay adolescentes sirviendo, hay niños sirviendo también. Amén, hermanos, para Dios no hay nada imposible. Así que Dios los puede usar a todos. ¿Y cuánto queremos que Dios los use, hermanos? Por eso exhortamos al hermano Timoteo para que, ¿verdad? Pues se haga responsable de toda la tribu que ya tiene el varón. Y la hermana Lidia también, que le ayude, porque como son hembritas, amén, a veces el papá se ve limitado para ciertas labores en cuanto a cuando son hembras. Pero yo sé que juntos van a poder seguir sacando adelante a su familia. Y así de la misma manera nosotros, los que somos padres, hay que esforzarnos. Si ellos nos dan ejemplo, vamos a seguir ese buen ejemplo. Si hay más ejemplos en casa, hay que seguir esos ejemplos, hermanos. Amén, hermanos. O sea, no hay que seguir los malos ejemplos, hay que seguir los buenos ejemplos. Amén. Y recuerde, el responsable o la responsable de su hogar, de su familia, no es el pastor. Es usted, papá, y es usted, mamá. Amén, hermanos. El pastor es responsable de darles la palabra, enseñarles, instruirles, aconsejarles y ayudarles en otras áreas. Pero del hogar de su familia es responsable el matrimonio. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces. Les vuelvo a repetir el nombre para que se lo aprendan. Amén. Bueno, le vamos a dar los dos primeros, ¿ok? Esli Eunice. Amén. Ya tenemos varias Eunices aquí. Esli Eunice Raquel Roque Morales. Gloria a Dios. Vamos a orar por esta pequeña princesa. ¿Qué les parece, hermanos? Vamos a orar. Levanten sus manos hacia acá. Oremos, hermanos. Buen Dios que estás en los cielos, te damos nuevamente gracias por esta grande bendición que nos concedes, que me concedes a mí como siervo tuyo, de nuevamente como cada año acercarme delante de ti junto a matrimonios para presentarte, Señor, los hijos que brindas, Dios mío, los hijos que te complaces en bendecir a los hermanos. En este momento, Señor, me acerco delante de ti con la pequeña hija de nuestro hermano Timoteo y nuestra hermana Lidia, nuestra hermanita Esli Eunice, Dios mío. Ellos han venido porque quieren presentarla delante de ti, para que tú seas bendiciéndola aún más de lo que lo has hecho, que la tomes en tus manos y que seas ayudándoles a ellos a instruirla en tus caminos, a enseñarle la verdad, Señor, para que te conozca desde pequeña, para que te sirva desde pequeña. Y cuando fuere grande, Señor, que nunca se aparte de ti. Que si tardares en venir puedas usarla, Señor, no solamente a ella, a todos los pequeños que tenemos en la congregación, a todos esos niños con quienes has bendecido los matrimonios, las familias. Que ellos crezcan, Señor, en el conocimiento de la verdad, en sabiduría, en gracia, Señor, para contigo y para con todos los hombres, Señor, y que puedas usarlos, Dios mío, ya sea, Dios mío, tocando algún instrumento,
ya sea dirigiendo las alabanzas o aún en el liderazgo, Señor, o quieras llamarles al ministerio. Señor amado, muchos niños se han presentado desde este altar. Te pedimos, Dios, que tú les bendigas a todos, que les guardes a todos, Señor, y en este momento muy especialmente a esta pequeña, Dios mío, que te presentan nuestro hermano Timoteo y nuestra hermana Lidia, nuestra hermanita Esli Eunice, Dios mío, la ponemos en tus manos para que tú hagas conforme a tu voluntad y la sigas bendiciendo grandemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermanita Esli. Que el Señor bendiga a la familia de hermano Timoteo, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Hoy no hubo fotógrafos. Gloria a Dios. Pero está grabado, hermanos. No se preocupen. Gloria a Dios. Que Dios bendiga a todas las familias de la iglesia. Bien, amados. Vamos a la palabra. Vamos al mismo capítulo que tomamos por la mañana. Capítulo 9 de Mateo. Gloria al Señor. Vamos a darle continuidad a la palabra que comenzamos. Solo vamos a titularle La compasión de Jesús por la humanidad. Y vamos a dar lectura a los mismos versos. Dice la palabra, verso 31 en adelante, 35, perdón. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos. Buen Dios que estás en los cielos, aquí estamos, Señor, en tu presencia. Te pedimos de todo nuestro corazón que sigas ministrando nuestras vidas a través de esta palabra que ya ha bendecido por la mañana nuestros corazones, que nos ha ministrado, siga obrando, Señor, y sea complementando esa obra que es tan necesaria en nuestros corazones. Tú conoces nuestras necesidades. Tú sabes cómo hemos llegado a este lugar, Señor, cómo están los hermanos que estén conectados a través de los medios. Bendíceles a todos, Dios mío, que tu palabra no torne atrás vacía, te lo ruego, te lo suplico en el nombre de Jesús y te doy gracias, Padre. Amén, amén, gloria al Señor. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Bendito sea el nombre de Cristo, hermanos. Nos gozamos por todo lo que Dios está haciendo en la iglesia, hermanos. Mire, para uno como pastor, no hay mayor gozo que ver las almas venir a los pies del Señor. Porque para eso Dios nos llamó. Para eso también predicamos la palabra. Nosotros no predicamos para hacernos famosos, para darnos a conocer. Eso es lo que menos debe de interesarnos a nosotros. Nosotros sabemos por qué o para qué Dios nos ha llamado. Y es un gozo bien grande cuando vemos una sola alma, hermanos. Para Dios es muy especial, es muy importante, amén. Por eso
hay que darle siempre gracias a Dios por lo que está haciendo entre nosotros. Dije Dios porque nosotros, hermanos, tenemos muchas limitaciones. Desconocemos la condición o las necesidades de quienes nos rodean. Aprendíamos por la mañana que podemos ver, ¿verdad?, lo que no es realidad dentro del corazón en las personas. Nosotros vemos limitadamente lo de afuera. Nosotros no conocemos el estado realmente en el cual se encuentran las personas, ni aún los hermanos. Oiga, a veces ni aún la propia familia conocemos. Desconocemos que están pasando por alguna necesidad, por algún proceso difícil, y aunque nos tengan confianza y nos digan que se sienten tristes, que se sienten débiles, que se sienten desanimados, en realidad nosotros no sabemos hasta dónde sienten intensamente ese dolor o esa situación por la cual están pasando. Pero Dios sí lo conoce todo. Y lo lindo es que no solamente conoce las cosas, Dios puede llegar hasta lo más profundo de nuestros sentimientos y hacer un milagro, hermanos. Nuestras palabras no hacen mucho. Aunque puedan hacer algo, no hacen mucho. Pero Dios lo puede hacer todo, ¿verdad que sí? Entonces es bonito, es maravilloso y es de gran gozo ver las almas rendidas a los pies del Señor. Por eso, si vemos que Dios está tratando con los corazones, siempre mantengámonos orando, hermanos. Mire, dijimos que la compasión del Señor era más que un sentimiento de lástima. O sea, la compasión del Señor no se producía por la lástima que le causaba ver a las multitudes en sus condiciones. La compasión del Señor era su bondad manifestándose por amor hacia las multitudes necesitadas. De manera que, sabiendo la condición de los necesitados, escuche, era movido a misericordia y llevado hasta donde ellos estaban. O sea, que era más que un sentimiento de lástima. Era un sentimiento que lo llevaba no solamente a conocer, sino a buscar a las personas para poder ayudarles. Mire, su compasión era tan grande que lo llevó abnegadamente, dice allí los versos que leímos, a recorrer todas las ciudades y aldeas de aquella región. Y me puse a investigar un poquito acerca de los recorridos que hacía el Señor, porque a nosotros se nos puede hacer, ¿verdad?, algo fácil al considerar que dice la palabra que de repente estaba en una ciudad y se trasladaba a otra, y para nosotros, ¿verdad?, es fácil pensar que estaban muy cerca las ciudades. Pero investigando un poquito, según algunos historiadores, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo existían, escuche bien, como 204 ciudades y aldeas solo en Galilea. Solo en aquella región de Galilea. Había tantas ciudades que la Biblia dice, mire lo que dice el primer verso que leímos, 35, que el Señor recorría todas las ciudades y aldeas. O sea, que la preocupación del Señor era no dejar ninguno de esos lugares sin visitarlos, sin ir a buscar a aquellas personas que estaban padeciendo alguna necesidad. Y por supuesto, para salvarles de la condición de pecado en la cual se encontraban. Considerando también, amados hermanos, que no había en aquellos tiempos transportes y que tampoco tenían la tecnología que ahora tenemos,
para el Señor poder hacer todo lo que la Biblia dice que Él hacía, se necesitaba más que un sentimiento de lástima. Se necesitaba verdadero amor hacia las almas, verdadera compasión hacia los necesitados. Porque ¿quién se va a mover de un lugar a otro solamente por lástima a algo que está ocurriendo? Si muchas veces acontecen situaciones a nuestros alrededores y no queremos salir de casa. A veces somos informados de alguna necesidad en alguno de los hermanos de la familia espiritual y lo dejamos para otra ocasión. O lo dejamos para que alguien más atienda las situaciones o necesidades que están ocurriendo. Pues el Señor no esperaba para otra ocasión. El Señor no le dejaba esta tarea, este trabajo a segundas o a terceras personas. Su compasión era tan grande, oiga bien, que Él se movía abnegadamente por todas las ciudades y todas las aldeas de aquella región donde Él estaba. Oiga hasta dónde su pasión por las almas, su compasión por los necesitados lo llevaba, hermanos. O sea, Él no se quedaba quieto, Él no se quedaba tranquilo, Él no se despreocupaba, no, hermanos, Él estaba cargado de preocupación, de compasión por todo lo que estaba aconteciendo en aquella época y lo mismo, hermano, en nuestro tiempo. Porque si hay alguien que se compadece de las necesidades del ser humano o de la condición, es nuestro Señor Jesucristo. Él sigue teniendo compasión de la humanidad y lo ha demostrado dejándonos a nosotros la iglesia. Mientras que nosotros la iglesia estemos aquí, porque recuerde que nosotros somos la sal de la tierra, hermanos. La iglesia está aquí porque Dios quiere a través de la iglesia alcanzar a los perdidos, ayudar a los necesitados, buscar a los hambrientos y a los sedientos, ir en busca de los perdidos. Dicen amén, amados. La iglesia no está ocupando un lugar solo como figura decorativa aquí en la tierra. La iglesia fuimos establecidos con el propósito de engrandecer el nombre del Señor, llevando su evangelio a todas o a todos los lugares de esta tierra donde podamos llegar, porque no vamos a poder llegar nosotros a todos, pero Dios tiene hombres y mujeres en todas partes. Yo no sé si alguno de ustedes va a poder, como el culto misionero de los niños, ¿se acuerdan? Que algunos quieren ir a lugares donde el comunismo, donde el hombre o el ser humano no cree en Dios, donde las puertas al evangelio están cerradas. Pero oiga, si los instruimos conforme a la palabra y les enseñamos que Dios le ha dado autoridad a la iglesia, y tal autoridad es para abrir esas puertas que el diablo, que el Señor lo reprenda, ha cerrado, y donde se ha entronado, oiga, esos niños, esos adolescentes van a crecer creyendo en el poder de Dios y en el poder de la palabra, y no va a haber nada ni nadie que les impida cumplir el deseo ardiente que hay en su corazón de ir al África a predicar el evangelio, de ir a la China a predicar el evangelio, de ir a Corea del Norte a predicar el evangelio, de ir a Cuba a predicar el evangelio, de ir a esos lugares de nuestros países donde el catolicismo ha cerrado puertas al cristianismo, a predicar el evangelio.
evangelio, porque el evangelio del reino será predicado en todo el mundo, hermano. Y no habrá diablo, no habrá demonio, no habrá puerta cerrada para todo aquel que quiera hacer esta obra preciosa de llevar la predicación de la palabra a todo el mundo. Y el que se llene de Dios y el que se llene del conocimiento de la palabra, oiga, tendrá las llaves para ir abriendo las puertas. ¿Cuántos dicen amén? Y no habrá puerta que se mantenga cerrada ante la exposición del evangelio de poder, porque el evangelio es poder de Dios, hermanos. Pero hay que instruir a estos pequeños antes de usted llevarlos a una escuela para que aprendan fútbol, para que aprendan cualquier otro deporte o para que aprendan cualquier otro oficio. Instrúyales en el camino del Señor. Hábleles del amor de Dios. Hábleles, oiga, de la gran encomienda. Lo digo otra vez, hábleles de la gran encomienda, del propósito por el cual Dios le salvó a usted y a usted como papá y a usted como mamá. Y que ellos han nacido dentro del plan y propósito de Dios para que sean sus instrumentos, para que sean sus siervos, para que sean sus siervas, para que ellos, oiga bien, hermano, para que ellos puedan ir a predicar el evangelio donde usted y yo no hemos podido llegar. Sí, hermanos, que se preparen en la escuela, que se preparen en todo lo que tengan que prepararse, pero que tengan en el corazón, no solamente en la mente, que han nacido en el evangelio para servir a Dios conforme a la palabra. Y que de ellos, oiga, porque hay que recordarles que de todos ellos Dios va a levantar pastores en la iglesia, Dios va a levantar maestros en la iglesia, Dios va a levantar músicos en la iglesia, Dios va a levantar siervos y siervas en la iglesia. Hay que sembrarle a nuestros hijos lo que se ha muerto en otros lados, hermanos. Yo creo que para este tiempo Dios está levantando la iglesia, está trayendo un despertar, porque la iglesia tiene que despertar ahora, amados. Nuestros hijos tienen que anhelar el servir a Dios, como lo dice la palabra, hermanos, y aprender de Jesús. Mire todo lo que el Señor hacía por amor de la humanidad. Recorría todos aquellos lugares para que todo aquel al escucharle, si creía en él, alcanzara la salvación. Porque mire que el Señor no vino a buscar fama, no vino a exhibirse como predicador. Antes bien, conociendo el corazón, las motivaciones de mucha gente, a veces él se escabullía y se apartaba para que la gente no hiciera lo que él no quería que se hiciera. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y oiga, dice la palabra en su travesía, en el capítulo 4, versículo 3 y 4 de Juan, que el Señor salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, porque le era necesario pasar por Samaria. Oiga bien, en su compasión por la humanidad, él sabía hacia dónde tenía que dirigirse. Él no decidía, hermano, aventuradamente el ir a ciertas ciudades. No, él sabía lo que iba a hacer a cada ciudad. Cuando se dirigió a Samaria, le era necesario ir a Samaria. En Samaria estaba una mujer pecadora, una mujer candidata para la condenación eterna, que el Señor no quería condenar, que el Señor quería salvar. Y cuando llegó a aquel pozo de Jacob,
se encontró con aquella mujer que, aunque lo rechazó al comienzo, entendió que con un propósito redentor el Señor había llegado a aquel lugar. Y cuando le escuchó hablar, oiga, aquella mujer pudo entender que el Señor no era cualquier persona de aquel momento, que aquel que le estaba hablando era el Mesías prometido, el enviado del Dios del cielo, el Salvador de nuestras almas. A su nombre sea la gloria. Y así como aquella mujer recibió la palabra y la salvación de su alma, el Señor también se dirigió hacia Jericó, hermanos. Vemos a un Dios compasivo moviéndose de un lugar hacia otro, buscando a los necesitados independientemente de quienes eran, hermanos. Así fueran ricos, así fueran pobres, así fueran leprosos, desahuciados por el pueblo, el Señor es compasivo. El Señor ha sido misericordioso. Y cuando fue a Jericó, se encontró con un hombre a quien la gente menospreciaba, despreciaba, aborrecía por la función que él tenía dentro de los gobiernos, hermano. Pero para Dios, mire que todo, hermano, lo puede. No hay nada imposible. Cuando llegó de abajo de aquel árbol sicómoro, le dijo a Zaqueo: Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Al Señor le es necesario salvar a la humanidad. Al Señor le es necesario alcanzar al perdido. Al Señor le es necesario sanar al enfermo. Al Señor le es necesario libertar al endemoniado. Yo esperaba que usted dijera amén a cada una de estas palabras, porque el Señor ha venido a buscar y a salvar al que está perdido. Oiga, le voy a decir algo. Allá afuera hay mucho perdido que el Señor va a ir a buscar a través de la iglesia. La iglesia no estamos aquí en vano. La iglesia somos la herramienta, somos el instrumento, somos a quienes Dios va a usar para que vayamos allá afuera en el nombre de Jesús. No vamos a ir al que está bien, no, hermano. No vamos a ir al sano, vamos a ir al enfermo, vamos a ir al hambriento, vamos a ir al necesitado, vamos a ir al sediento. Yo espero que diga amén, hermano, porque yo no le voy a enviar al sano, yo no le voy a enviar al que no necesita, le voy a enviar al necesitado. Y todo aquel que tenga la carga, el deseo de hacer la obra de Dios, se va a poner en las manos del Señor y le va a decir: Señor, si tú viniste desde el cielo para salvarme a mí, aquí está mi vida. Dime a dónde quieres que yo vaya. Dime qué deseas que yo haga, porque la salvación que me has dado no podré pagártela jamás. Estoy a tu servicio. Levante su mano y dele gloria al Señor en esta hora. Oh, a su nombre sea la gloria, hermanos. A él no le importaba caminar millas, hermanos. No le importaba desgastar sus sandalias. Como a nosotros no nos debe de pesar en el corazón gastar las llantas del carro. Invertir un poco de dinero en la obra del Señor. Mire, más de 200 ciudades y aldeas había solo en la región de Galilea en aquel tiempo. Y dice la palabra que el Señor Jesús todas esas ciudades y aldeas las recorría. Por eso es que él de madrugada, después de haber orado, se levantaba y empezaba su travesía. Oiga bien, empezaba, ya se había presentado delante del Padre, ya se había preparado toda la noche.
y empezaba anunciando el evangelio, les llamaba a las multitudes al arrepentimiento y comenzaba desde la madrugada y empezaba a anochecer y él todavía tenía multitudes a su alrededor escuchando la palabra del Señor. Era un hombre incansable que predicaba la palabra del Señor en todas partes donde él se dirigía. Él no escogía una ciudad a la aventura, no. Él tenía un plano trazado. Él tenía un programa. Él era un hombre ordenado y decía: hoy nos toca ir a Dayton a ir a predicar la palabra. La semana que viene nos toca ir a Hamilton a predicar la palabra. Oiga, él siempre ha sido un Dios de orden. Y como ha sido un Dios de orden, hemos visto gloriosos resultados. Alabado sea el nombre del Señor. Él se movía por la necesidad, no por la emoción. Era la necesidad la que lo movía. Y nosotros debemos de tener cuidado que no sea otra cosa la que nos mueva. Oiga, si no es la necesidad, no nos movamos. No, hermanos, yo le digo al Señor: Señor, que nada de otras cosas me muevan a hacer tu voluntad. No, porque yo aprendí a moverme por la necesidad de las almas desde temprana edad en el evangelio. Yo nunca me moví por fama, ni por dinero, ni por placer. No, hermano, me moví por la necesidad de las almas. Porque cuando llegamos a este lugar solamente había una jovencita esperando, pero le creímos al Dios que todo lo puede. Aquel que dijo: predica y yo me encargo de salvar las almas. Predica y yo me encargo de libertar a los cautivos. Predica y yo me encargo de sanar a los enfermos. Y ese Dios que es inmutable, ese Dios que es eterno, ese Dios que está en medio de la iglesia, ha sido fiel a su promesa. Oh, a su nombre sea la gloria. Y al día de hoy le digo: Señor, que no sea otra cosa la que me mueva a salir a hacer tu obra. Yo anhelo que siempre sea la necesidad que hay en las almas, hermano. Porque cuando la motivación es otra y no obtenemos lo que queremos, nos enojamos con Dios. Dejamos de servir a Dios. Dejamos de serle fiel a Dios. Y Dios no espera eso de nosotros. Levante su mano y adore al Señor. Su compasión. Estamos hablando de Jesús, hermanos. La compasión del Señor era tan abnegada que si no tenía que comer, no comía. Si no había tiempo para comer, él comía en otro tiempo. Si no había tiempo para sentarse a descansar, él descansaba en otro tiempo. Aunque él no tomó vacaciones, pero si no había tiempo para descansar un día, él no descansaba un día. Hasta los días de reposo trabajaba. Hasta en los días de reposo se levantaba por las mañanas para irse a las sinagogas, para irse entre los eruditos de la palabra, para irle a enseñar a aquellos que tenían conocimiento de la ley. Y aún estando en las sinagogas hizo milagros cuando la ley no lo permitía, cuando los religiosos no lo permitían. Había gente necesitada y allí mismo hacía los milagros. Alabado sea Dios, porque para eso había venido el Señor. Y su compasión era tanta que no le permitía ver la necesidad e ignorarla. Ver la necesidad y pasarse de largo. No. La compasión tiene esos atributos que no lo dejan a uno estar tranquilo hasta que uno no esté seguro de que las cosas se arreglaron, que las cosas están bien.
No podemos irnos tranquilos a dormir sabiendo que hay problemas, sabiendo que hay necesidad. No. El Señor aún pasaba noches en vela, noches orando, no por Él, por la necesidad de las almas, por la necesidad de la humanidad, por la necesidad de las multitudes. Vea entonces, su compasión era tan grande que lo llevó abnegadamente a meterse a las sinagogas a enseñar y anunciar las buenas nuevas de salvación. A él no le importaba que lo expulsaran, que lo ofendieran, que lo apresaran. Él se metía a esos lugares religiosos porque aún en esos lugares había necesidad de Dios, había necesidad de salvación. Oiga, y él entraba a enseñar y anunciar acerca del reino. Él no entraba para bromear, para entretener a los congregantes. No, él no entraba con esos propósitos. Él tenía una misión y estaba cumpliendo con esa misión delegada. Oiga bien, y cuando él predicaba el evangelio lo predicaba de manera que él no discutía con el evangelio. Él no se prestaba para discusiones. No, hermanos amados, Dios a nosotros no nos ha llamado a contender, a pelear, a discutir, a perder el tiempo. Dios nos ha llamado a anunciar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, que sea salvo. Pero el que no quiera creer, que siga su camino. Pero la iglesia no podemos detenernos a discutir y a perder el tiempo con alguien que no quiere recibir el evangelio de la salvación. No, el evangelio no se discute con nadie. El evangelio se vive. El evangelio se muestra a misericordia, a compasión hacia los necesitados, hermanos. Nada ganamos con detenernos a discutir con el hombre o con la mujer que no quiere recibir el evangelio. El evangelio hay que entregárselos a las personas de una manera que podamos demostrarle nuestra compasión, nuestra misericordia por ellos. Así como lo hizo Cristo, que tuvo compasión del perdido, del necesitado, del olvidado, de los enfermos, hermanos. El evangelio que Cristo nos enseñó y nos predicó no eran solo palabras, hermanos. Eran también hechos. Eran también hechos, hermanos. Él no solamente predicaba de amor, él demostraba su amor por los necesitados. Él no predicaba solamente de perdón, él perdonó a los pecadores, hermanos. Como que se oyen muy poquitos amenes, hermanos. Él no solo predicaba de amor, él manifestaba su amor a los necesitados. Y era un amor sincero, era un amor abnegado, era un amor que lo impulsaba a extenderle la mano aún a los enemigos. Pueden alabar el nombre del Señor. ¿Cuántas veces pudo expulsar y condenar a Judas mientras que él sabía que Judas entre los 12 era un ladrón, hermanos? Pero lo exhortaba. Seguía enseñando la palabra, sabiendo que Judas estaba ahí escuchando.
¿Cuántas oportunidades tuvo Judas para oír la palabra y corregir su mal caminar y no lo quiso? Judas no va a poder decir en aquel día, por causa de Cristo estoy en el infierno. No, la oportunidad la tuvo de arreglar su vida con el Señor y de corregir sus malos hábitos al oír la palabra de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo. Porque en aquel día nadie podrá excusarse delante del Señor, porque los que estuvieron en aquella época escucharon el evangelio, la palabra por los mismos labios de nuestro Salvador, y los que han muerto después no han escuchado otra palabra diferente. Usted está escuchando el día de hoy la misma palabra que Él nos dejó cuando vino aquí a la tierra, y por esta palabra y la actitud que usted tome a esta palabra, usted un día será juzgado. Si usted se arrepiente y le entrega a Cristo su corazón para vida eterna, pero si usted rechaza esta palabra, usted será llamado a cuentas del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero el evangelio se ha predicado. Lo predicó el Señor y por gracia de Dios lo predicamos ahora a la iglesia. En su compasión nos dejó la Biblia. Nos dejó la palabra. Y es que era tanta la compasión del Señor que mire, lo llevó abnegadamente a sanar toda clase de enfermedad y dolencia que había en aquel tiempo, y le digo algo, que hay en nuestros tiempos. Yo le dije hace unos días que Dios va a hacer cosas grandes para los que creen, porque la Biblia dice que tenemos que creer en Dios, en las promesas de Dios. Así que no sé cómo se llame la enfermedad que usted tiene, pero el Dios al cual servimos es poderoso. Yo dije que van a acontecer cosas grandes. Esas cosas grandes van acompañadas del avance misionero. Esos hombres avanzaban en la obra, pero no, hermano, no sin frutos, no, hermano. A medida que iban avanzando y entrando a diferentes lugares, venían necesitados a ellos, venían enfermos, venían endemoniados, venían personas de toda clase de provincia y en toda condición o necesidad. Pero cuando se encontraban con aquellos hombres que predicaban la palabra, o con aquellas iglesias que estaban establecidas, la unción de Dios descendía, y aquellos enfermos que venían a donde se alababa y se adoraba y se glorificaba el nombre del Señor conforme a la palabra, salían sanos de cualquier enfermedad. Así es que, iglesia, Dios tiene preparado algo grande para nosotros, no solamente este año. Algo grande ha de pasar en la iglesia en nuestro tiempo. Yo no sé usted, hermano, pero por años le he rogado a Dios: Señor, ¿dónde están los milagros de sanidad? Queremos ver milagros de sanidad. No que el Señor te sane de una gripa. La gripa con un taile no se te quita. Dios puede sanar al diabético. Dios puede sanar al que tiene problemas renales. Dios puede sanar al que tiene cualquier otro problema. Pero hay que creer en Dios. Hace falta creer a las promesas de Dios, hermanos. Hay enfermedades que con una pastillita o con un buen sueño se nos quita, pero hay enfermedades que Dios ha prometido que las va a quitar de nosotros, hermano. Oiga lo que dije, hay enfermedades que Dios ha prometido que va a sanar dentro del pueblo. No importa cómo se llame la enfermedad. Le digo, para Dios no hay enfermedad que pueda habitar un cuerpo para siempre. La palabra de Dios dice que todos los que creen, todos los que depositan su confianza en el Señor, cuando oren poniendo sus manos sobre los enfermos, en el nombre de Jesús, habrá sanidad. Oh, vienen cosas grandes, hermanos, vienen cosas grandes.
Pero le digo algo, la iglesia necesitamos unirnos, hermanos. La iglesia necesita entender que sin fe Dios no se mueve en medio nuestro. La fe es fundamental en cada creyente, no solo en el pastor, hermanos, no solo en un grupo de líderes, no. La fe es indispensable en toda la grey del Señor. Porque si el enfermo llega en un ambiente lleno de incredulidad, ahí está el capítulo 3 de los Hechos. Un paralítico que por 40 años era puesto afuera del templo. No sabemos cuántos años llevaba y que lo ponían en el templo. A las afueras del templo. ¿Cuántos hermanos entraban a ese templo? Imagínenselo aquí afuera, el paralítico. ¿Cuántos como los hermanos de aquella época entrarían solo viendo al paralítico? Solo. Hi, how are you? God bless you. Es lo único que sabemos hacer. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y ahí lo dejamos tendido. Hacía falta un Pedro y un Juan. En las iglesias hace falta Pedros y hace falta Juanes. Que les guste orar. Porque Pedro y Juan no eran vagos. Pedro y Juan no eran materialistas. Pedro y Juan no eran ociosos. Pedro y Juan no eran parqueos, hermano. Pedro y Juan no eran gente de calle, no. Pedro y Juan eran espirituales. Por años ese hombre estaba fuera del templo de la Hermosa. Y los creyentes entraban y los creyentes salían y él siempre esperando la limosna. ¿A cuántos usted les ha dado limosna? Pero no les ha dado lo que necesitan. Pero sí queremos el altar. Yo no sé por qué el pastor siempre pone a Juan o a Pedro. Y yo aquí pintado, estaré yo en disciplina. ¿Por qué a mí no me pasan? ¿Por qué siempre los mismos? Ese hermano no tendría que estar allí. No hubiera puesto a esa hermana, no hubiera puesto a ese hermano. Así Dios no va a hacer milagros en la iglesia. Así Dios no va a hacer milagros en la iglesia. ¿Cuántos quieren que Dios haga milagros en la iglesia? Hay que bajar la cabeza y hay que someter a esta carne a buscar todos juntos el rostro del Señor. Y vamos a orar todos juntos, oiga. Y cuando estemos todos juntos y unánime orando, buscando el rostro del Señor, nos vamos a encontrar con el paralítico. Y como le dijeron Pedro y Juan, mira, no tenemos oro ni tenemos plata, porque esa no es nuestra motivación, porque esa no es nuestra preocupación, porque ese no es nuestro afán, pero lo que tenemos te lo vamos a dar. No tenemos cosa material, pero tenemos algo más grande. Tenemos algo más poderoso. Tenemos algo más glorioso. Y aquel hombre estaba atento mirándolo con la mano levantada. Y Pedro le dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Oh, dele gloria a Dios en esta hora, hermanos. Y al instante, hermanos, se incorporó y empezó a saltar, empezó a correr y entró al templo. No se fue, hermano, no se fue, porque fue Dios quien lo sanó, fue Dios quien lo apresó, fue Dios quien lo coronó, fue Dios quien lo salvó. Y entró al templo saltando y alabando al Señor. ¿Y sabe qué dice la palabra? Y todos sabían que era el que estaba a las afueras del templo pidiendo limosna. Todos. ¿Cuánto queremos que ocurran milagros así? Vamos a tener que abnegarnos como el Señor. Vamos a tener que despojarnos de los afanes. Vamos a tener que despojarnos de la codicia,
de la avaricia, de toda preocupación mundana. Todos vamos a tener que despojarnos, hermanos. Vamos a tener que quitar nuestra mirada de lo terrenal y volverla a poner en aquel que tiene autoridad sobre todas las cosas. Él nos dio ejemplo. Él pasaba mucho tiempo, escuche bien, atendiendo las necesidades del pueblo, haciendo milagros, sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados, alimentando a los hambrientos. Él pasaba, él dedicaba tiempo. Él lo hacía. Su compasión lo llevaba. Por eso la Biblia dice que tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Ese es el ejemplo que el Señor nos está dando, hermanos. Mire, Jesús enseñó, y esto grábeselo muy bien en su corazón. Jesús enseñó a sus discípulos que la esencia del reino de Dios no era la ley, no eran los sacrificios, sino el amor de Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Sabe quién es su prójimo? ¿Sabe quién es su prójimo? El Señor dice que ame a su prójimo. ¿Usted quiere ver cosas grandes? Ame a su prójimo. La esencia del reino de Dios, oiga bien, no es vivir de acuerdo a la ley, ni tampoco hacer tantos sacrificios, sino amar. Amar de corazón, hermanos. No solo de palabras. Porque a veces decimos, no, yo amo mucho. Yo amo y respeto mucho. Pero nuestro amor va a ser probado. El Señor demostró su amor para con nosotros, hermanos, en que siendo aún pecadores, aún así, Cristo murió por nosotros. Nosotros debemos de demostrarnos ese amor que decimos tener entre nosotros. Que aunque, me pisó, pero lo sigo amando. Me ofendió, pero lo sigo amando. Me quitó, pero lo sigo amando. Porque hay quienes no solamente pisan, hay quienes no solamente ofenden, hay quienes quitan. Pero aunque nos hagan, debemos de seguir amando. Amando. Debemos de seguir amando. Mire lo que dice Pedro. Primera de Pedro capítulo 2. Y ahí voy a terminar ya. Puede darle gloria al Señor si desea, hermanos. Versículo 11 en adelante. Voy a leer unos cuantos versos ya para ir terminando. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra nuestra alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los pecadores o entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malos, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras por causa del Señor. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien
hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres. ¿Cuántos somos libres, hermanos? Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Cuántos somos siervos de Dios, hermanos? Honrad a todos. Ese es nuestro deber. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos. Oiga, hay que estar sujetos a los amos malos también. A los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecamos, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si habiendo o haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, ¿qué dice? Padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no pecó, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, para que la iglesia, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Todos, el verso 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué éramos nosotros? Ovejas descarriadas. Y aún él sabiéndolo, dijo: yo voy a dar mi vida por Simeri, por mártir, por Elías. Oiga, no sabemos si los ángeles allá en el cielo le decían: pero Señor, porque los ángeles adoraban a Cristo cuando estaba en el cielo. Y no sabemos si cuando él tomó la decisión de venir a la tierra, los ángeles le decían: pero Señor, ellos están pecando. Ellos decidieron vivir desobedientemente. Ellos fueron los que decidieron contaminarse con el pecado. ¿Cómo es que vas a descender a la tierra que está contaminada por el pecado a salvar a todo ese pueblo desordenado? No sabemos si allá en el cielo los ángeles o alguna que otra creación le decían al Señor: ¿por qué vas a ir a salvar a pecadores? Pero con todo y lo que haya pasado allá en el cielo, el Señor decidió venir a la tierra. Humillarse a sí mismo, dice la palabra. Porque a él nadie lo humilló. Él decidió humillarse a sí mismo. Oiga, él decidió, hermano, descender a la tierra voluntariamente, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él allá en su trono de gloria, oiga, yo no sé si allá había capa, yo no sé si allá había una corona, pero él se quitó la corona, él se quitó la capa real, él dejó su
tubáculo y dijo: yo voy a descender a la tierra. 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 Yo no puedo descender con mi capa real. Yo no puedo descender como soy ahora. Pero me voy a humanar. Me voy a bajar hasta lo sumo. Me voy a humillar hasta lo sumo. Y lo hizo por amor. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a nosotros los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo se humilló a sí mismo? Lo bofetearon y él se quedó quieto. Lo escupieron y él se quedó quieto. Es más, desde que llegó no quisieron recibirlo en el mesón y él estaba quieto. ¿Ustedes creen que porque había nacido en un cuerpo humano pequeñito él no podía hacer nada? No, hermano, él se humilló a sí mismo. Aún en ese cuerpecito él podía hacer maravillas si él quería. Él podía ejercer autoridad si él quería. Pero él se humilló a sí mismo. Él se controló a sí mismo. Él se sometió a sí mismo. Él dejó que el curso de la historia se cumpliera a través de su persona. Y él se humilló de tal manera, oiga, que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No nació en un palacio, no tenía camas cómodas, no tenía un carro último modelo, no era millonario, porque él así lo había decidido, porque él no venía a buscar todo eso, él venía a buscarlo a usted y venía a buscarme a mí. Él venía a entregar su vida en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros, iglesia. Oiga bien, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso es que nosotros no adoramos a la mamá. Por eso es que nosotros no adoramos al papá. Por eso es que nosotros no adoramos a los hombres. Nosotros adoramos solamente a Jesús de Nazaret. Porque a él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua. ¿Cuántos tienen lengua aquí, hermanos? Toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Y usted debe de confesarlo, amado y amada. Usted no puede quedarse con la boca cerrada cuando usted entiende que el Señor en su compasión le vino a salvar a usted. Oiga, y no está de más hacerle recordar de dónde Dios lo salvó, de dónde Dios lo rescató, la obra que Dios hizo en usted. Y que no sea malagradecido, que sea como aquel leproso que después de darse cuenta que había sanado se detuvo y dijo: no, yo no tengo que ir a los sacerdotes, tengo que ir al que me sanó. El sacerdote no ha hecho nada por mí, Jesús me sanó. Jesús me salvó. Jesús me dio vida. Oiga, quizás usted vino enfermo, diga: Jesús me sanó. Quizás usted viene perdido, Jesús me salvó. Quizás usted viene atado a algún mal hábito, algún pecado, Jesús me libertó. Pero no salga como ha llegado en esta tarde. En esta tarde venga después de haber oído esta palabra y busque esa compasión del Señor para que se mueva misericordia en su vida. Porque Él sigue siendo el mismo. Jesucristo no ha cambiado. El hombre cambia. Los gobiernos cambian. Los reyes cambian. Las iglesias cambian. Pero nuestro Dios, Él no cambia. Jesucristo sigue siendo el mismo. Póngase de pie en esta hora. Aleluya.
Abre tus labios, hermano. Confiesa que Él es el Señor de tu vida. Confiesa que Él es tu Salvador. Abre tus labios, hermano, hermana, abre tus labios. Abre tus labios, declara que Él es tu Dios. Él es tu Rey, Él es tu Señor. No importa cómo hayas venido, hermanos. El Señor se encontró personas en condiciones, hermanos, que humanamente ya no tenían solución. Aún muertos que ya iban para ser enterrados, hermanos, los llevaban ya en cajas para ser enterrados. Mire, tuvo misericordia de una viuda y resucitó a su único hijo. Dios puede hacer milagros en esta preciosa tarde. Pero abre sus labios. Yo no sé cómo usted haya llegado al templo, pero abra sus labios. Viene cargado. Abra sus labios. El Señor le puede dar descanso en esta hora. Viene cautivo. Abra sus labios. Abra sus labios. Abra sus labios. El Señor, pasando por Jericó, dice que mientras que él pasaba había un ciego llamado Bartimeo. Cuando el ciego se dio cuenta que era Jesús, empezó a clamar a gran voz: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente escuchaba cómo aquel ciego clamaba. Aleluya. La gente escuchaba cómo aquel ciego se esforzaba porque Jesús le escuchara. Y la gente le decía: cállate, cállate, no molestes. Pero me llama la atención que dice la palabra que aquel hombre, en vez de quedarse en silencio, gritaba más fuerte. Él sabía quién era Jesús. Muchos necesitan conocer quién es verdaderamente Jesús. Él sabía quién era y lo que podía hacer Jesús en su vida. Por eso el Señor se detuvo y lo mandó a llamar. Y cuando fueron a traerlo, le dijeron: ten confianza, Jesús te llama. Le digo algo, ese hombre ya tenía confianza. Lo que estaba esperando era el llamado de Jesús. Cuando llegó a donde Jesús, dice la palabra que Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Ese hombre pudo haber pedido dinero para terminar sus días sobre la tierra sin ninguna preocupación. Pero con certeza le puedo decir que ese hombre quería conocer a Jesús. Quería conocer a aquel hombre que estaba enfrente de él. Quería ver a su Salvador. Por eso le dijo: Señor, haz que recobre la vista. Yo quiero verte. Usted necesita decirle al Señor: Señor, yo quiero verte. Hay muchos Bartimeos en las congregaciones que han oído de Jesús, que saben que Jesús puede hacer un milagro en sus vidas, pero necesitan esa experiencia. Abra sus labios, dígale al Señor: Señor, yo quiero verte. Yo quiero conocerte, Señor. Tienes problemas. Es en medio del problema